si quieren nos vamos sentando y vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy María, que voy a estar aquí. Bienvenidos. Vamos a charlar un rato y a disfrutar sobre algo que nos apasiona a todos, por lo menos los que estamos aquí sentados, que es Tolkien y la fe, ¿no? Primero, voy a presentar aquí a mis compañeros de mesa, que son expertos en su materia y para mí, sobre todo, el orgullo de decir que grandes amigos, que para mí es el título que tiene que más me importa. Aquí a mi derecha tengo a Rafa, que es doctor en filosofía, que es profesor aquí en el centro y profesor en varias universidades. A Carlos, que es experto en Tolkien y profesor de filología inglesa en la UGR. Y a Juan de, sacerdote diocesano en la parroquia de Maracena y también doctorando en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Bueno, a mí me toca presentar un poco, entrar en situación, entrar en materia de lo que vamos a hablar, y la verdad que cuando Ignacio nos propuso el tema yo creo que ninguno podíamos negarnos, porque todos somos apasionados, primero de todo, de la vida, ¿no? y del arte en particular. Hay una frase de un libro que es La teología de Chesterton y Tolkien, escrito por Midbach, que creo que resume muy bien por qué nuestro corazón salta, por qué ese entusiasmo cuando hablamos de autores sobre mundos fantásticos en los que todos podemos encontrar desde nuestro corazón algo que nos habla más allá de lo que dicen las palabras, ¿no? Que dice: puesto que siempre hay en nosotros más de lo que parece, buscamos incansablemente territorios en los que dar cumplimiento a nuestro deseo de habitar en todos los mundos posibles. Qué bonito que siempre queramos descubrir más, que siempre queramos crear más. Decía San Agustín que ante la fe, ante Dios, hermosura tan antigua y tan nueva. Qué bonito que muchas veces puede parecer que todo está escrito, que todo está inventado, que todo está pintado, y sin embargo nace del corazón el deseo de seguir clamando, seguir creando, seguir admirando. Qué potente que ninguno nos cansemos cuando admiramos la belleza de un amanecer o de un atardecer, ¿no? Siempre tan antiguo y siempre tan nuevo. Al final, Dios nos ha creado, nos ha dado lo que tenemos y lo que somos. Nos ha dado la naturaleza de hombres, ¿no? Y nosotros solo podemos responder ante todo eso que se nos ha dado desde un corazón agradecido. Conscientes o inconscientes de ese agradecimiento, ¿no? Y al final manifestamos en nuestras creaciones artísticas de cualquier tipo todo eso que guardamos en nuestro corazón, que es dado, que viene de otro, de una realidad que no se hace a sí misma. Y nosotros desde nuestra propia naturaleza respondemos ante eso que nos maravilla, ¿no? Que no podemos dejar de admirar. El arte además tiene un punto de comunión, ¿no? Ahí es un punto de encuentro que muchas veces intentamos traducir en palabras, pero que sin embargo nos dice algo, que nos da un mensaje muchas veces muy directo al corazón, muy directo a la vida, a la experiencia. Y es un punto de encuentro, como todos los que estamos aquí reunidos hoy, ¿no? Que nos congrega porque nos maravilla, porque nos genera admiración, asombro, ¿no? El asombro que muchas veces con las prisas de la sociedad de hoy en día perdemos un poco de vista. Además, no quería dejar de señalar que los evangelios terminan diciendo: contad lo que habéis visto y oído. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? De todo lo que a nosotros nos ha admirado, nos ha provocado ponernos en movimiento, pues no podemos dejar de contárselo al mundo, de hablar de ello, de ponerlo en el centro de la conversación y de disfrutar de ello, ¿no? Entonces, ya centrándonos un poco en el tema que nos ocupa, pues vamos a empezar. Voy a hacer una pregunta a Rafa, y es que Rafa es escritor, tengo la suerte de haber leído algunos de sus libros, y en los autores, estos artistas de la palabra, al final se nutren también, como decía, todo es recibido, ¿no? Y los autores muchas veces se nutren de lo que han leído en otros, ¿no? Y la pregunta es ¿quiénes son los autores que han marcado tu obra como escritor y cómo ves que la fe los traspasa, ¿no? Si es que es verdad que traspasa la fe a su obra, o
o si un cristiano puede escribir sin que haya rastro alguno de la fe en su creación. ¿Es inevitable que llegue la fe a la obra? Muchas gracias. Pues voy a aprovechar, antes de contestar a la pregunta, por dar las gracias a Ignacio Prieto Garralda por la invitación a compartir con ustedes pues, lo que uno pueda decir sobre fe y literatura y cómo lo vivo como escritor, cómo ha podido quedar en mi obra y cuál puede ser la influencia, que ahora verán que es absolutamente toda. Mi mujer, que es muy juiciosa, una persona sabia, alguien que me conoce muy bien y que además es una persona juiciosa, cuando yo le dije, mira, me ha llamado Prieto Garralda para decirme que si quiero participar en un coloquio sobre Tolkien, de hecho que sí. Y mi mujer me dijo, ¿tú sabes algo de Tolkien? Ahí cenando, digo, yo nada, absolutamente nada. Pero como se llama literatura y fe, Tolkien, pues entonces yo hablo de literatura y fe y aprendo, yo vengo aquí a aprender sobre Tolkien. Entonces después tenemos expertos que quien venga buscando a Tolkien no me mire a mí, después viene busca al resto. Lo que voy a dar sobre todo es un testimonio de algo que yo he vivido y que me parece interesante, me parece pertinente compartir en un coloquio como este, y es que hemos vivido unos años, me da una alegría inmensa, porque primero que se constituya desde la juventud en su organización, desde JAR, desde movimientos católicos, pues que haya una iniciativa como esta. Porque lo que yo he vivido con artistas, sin entrar en victimismo, ni en martirologio, ni en tal, quien me conoce sabe que yo vivo la vida alegre, feliz y orgulloso de todo lo que hago, pero sí que es verdad que en la perspectiva del tiempo que he trabajado el arte y que sobre todo he trabajado el teatro y la novela, pues he vivido una época, como digo, sin entrar en victimismo, en el que prácticamente hablar de fe en un ambiente artístico al momento era poco más o menos que un descarte. Y eso les puedo hablar de jurados, de premios literarios de fuste, es decir, de contenido, de que tú te hagas una entrevista en un periódico porque tienes un libro nuevo y haces es decir, mis obras tampoco sean teologales, no son teología, pero tienen la inspiración por quien yo soy y tienen unos contenidos que a mí me interesan y que me parecen constitutivos de lo que yo quiero dar como artista y un poco uno escribe como él, ¿no? Y al final eso siempre se quedaba fuera del periódico. La alusión que yo hiciera, eso se quedaba fuera. Y a lo mejor yo decía 4 o 5 cosas sensatas o no, pero la que tenía un componente religioso, por suave que sea, se quedaba fuera de la entrevista. Y eso pasa de una manera constante. Yo les decía, tomando un café, antes, un poco preparando y antes de venir aquí, pues que un borrador mío, que una editorial compró pensando que, pues que le encantaba, que le gustaba de principio al fin, le gustaba todo menos el título. Y el título es que se llamaba La Luz Prometida. Después era una novela que al final salió con un título bien distinto porque no le gustaba. Y en lo que me dijo en su momento el editor, me dijo, es que ya sé por dónde va. Solo eso, ya sé por dónde va. Y al fin y al cabo era una historia que, pues que puede tener sus interpretaciones, que puede tener su trasfondo, que puede tal, pero la alusión a la luz prometida, algo que para nosotros es tan importante, pues nos parecía. Sin caer en una anecdotario, pues porque creo que refuerza la alegría de ver por un auditorio como este, con tantas personas, con interés en un tema así, al publicarse una obra mía en Texas, que además en Texas son como muy integristas, no es precisamente otra parte de Estados Unidos, en una obra mía me dijeron que quizá no era buena idea que apareciera un ángel. Y entonces al repasar el texto dije, ¿qué parece que alguna comunidad puede sentirse un poco tal? Y estuvimos, la editora y yo, viendo si el ángel se quedaba o si el ángel tal. Entonces, en definitiva, sin caer en una especie de autobombo de tal, lo que sí quería poner un poco, y todo lo que cuento tiene que ver con esto, es que me da mucha alegría que parece, no sé si es el efecto Rosalía, pero sí que es verdad que parece que hay un cambio de tendencia. Yo al menos lo he notado. Y yo he notado como creador que cuando se habla de fe y arte, de fe y literatura,
hace unos años eso era más o menos como caer en la nómina negra y tu único, bueno, pues estaba el reducto, digamos, de que tuviera detrás una editorial cristiana para lectores con fe, o eso era algo que se quedaba totalmente fuera y se quedaba fuera de muchas visiones filológicas y de muchos estudios y de mucho tal, ¿no? Y bueno, me da muchísima alegría que haya un cambio de tendencia, ¿no? Es que yo nunca contesto a la pregunta, es mi forma de ser, pero tú me cortas cuando quieras y yo sigo cuando... Exactamente. Entonces, lo que me había preguntado, antes de que yo volviera a Mi Ángeles, es la idea de que, por supuesto, porque además yo me he criado en esta casa, como quien dice, y ser escritor, ya les digo yo, intentar ser escritor profesional, ya les digo yo que es un acto de fe. Así, así. Pero un acto de fe confesional y un acto de fe que tiene que ver, y ya fuera de broma, tal y como yo entiendo la escritura, tiene que ver mucho con un sacerdocio, es decir, un compromiso y un compromiso con un arte, un compromiso que además la fe que nosotros profesamos ayuda muchísimo a un creador, aunque se haya vendido todo lo contrario, porque ahí está absolutamente todo, está el sacrificio. Está la idea de sacrificio, está la idea de misericordia. Si nosotros cogemos el realismo francés, es decir, el realismo de Balzac, ahí lo que hay es un acto de misericordia, de querer al pobre, de ver cuáles son sus condiciones. Es decir, hay una historia de la literatura que no se ha visto desde una óptica cristiana que podría revisarse de manera completa. Pero sobre todo en cómo a mí me voy a centrar, para no extenderme mucho, me voy a centrar en San Agustín, sobre todo, en la idea de San Agustín. Si miran el escudo de esta casa y de cualquier casa de los agustinos, lo que tiene es un libro y un corazón. Un escritor no necesita otra cosa. Necesita conocimiento, necesita libro y necesita poner el corazón y ver todo lo que hay en los demás. La idea de humildad, que es tan católica y que tiene que ver tanto con nuestra fe, es realmente lo que se necesita para cualquier arte, no solo para la literatura. Solo saber que tú eres pequeñísimo, que tú eres muy poco y que con trabajo, con pequeños trabajos de hormiga, tú puedes intentar conseguir algo bello. La idea de la recreación en lo bello, que eso es muy de San Agustín. San Agustín habla continuamente de la belleza, y de la belleza como contemplación y de la belleza como creación. Entonces, a mí me haría ilusión que entre los jóvenes que están aquí, pues que alguno que tuviera inquietudes artísticas viera que hay un camino de fe y de literatura en el que se puede disfrutar mucho, que es un camino viable, que no es un camino que, bueno, nos han hecho entender que estaba vedado, pero que ni mucho menos. El autoconocimiento y el abrirse a los demás, esa idea de misericordia y de apertura a los demás, es lo mejor, digamos, la mejor caja de herramientas que puede tener un artista. Entonces yo me quedo obviamente con San Agustín y, aunque no lo crean, con García Lorca. García Lorca, que por cierto se llamaba Federico del Corazón de Jesús García Lorca. ¿Por qué nunca me ponen, bueno, entiendo que es muy largo, me va a poner, eso no cabe ahí en la plaza con las manillas, ¿no? Eso no cabe. Pero jamás se dice y jamás se habla del fervor brutal que tenía Federico por el corazón de Jesús. Y bueno, un poco, por lo menos, como... ¿Es que está medio medio? Sí. Claro. Después de centrarnos, hablar un poco del arte en el corazón del hombre, hablar un poco de cómo Dios trasciende todo esto, de hablar un poco de la piel del escritor que se dedica a esto, vamos a adentrarnos un poco más en el autor que nos ocupa, ¿no? Le voy a pedir a Carlos, experto en este autor, que nos presente un poco la vida y la obra de Tolkien, ¿no? y esta influencia que al final nos ha traído hasta aquí. ¿Cuántas horas tiene? Bueno, en primer lugar, agradecer a Ignacio la oportunidad de estar aquí, y para mí resulta particularmente importante y casi tierno volver a estar aquí porque esta es mi casa. Yo estudié en este colegio, digamos que no en este siglo, y me recuerdo de estar sentado en la banca, en algún sitio por ahí, mientras aquí venía alguien de fuera a dar una conferencia,
Entonces, estar ahora aquí arriba, y estar aquí arriba también gracias a la formación que se me dio en este centro, para mí es una manera bonita y significativa de cerrar el círculo, y es un gran honor y un momento para mí personalmente importante, ¿no? Entonces, la pregunta que me hace tiene que ver con respecto a la obra y la vida de Tolkien. Voy a empezar hablando un poco de la vida de Tolkien. Yo quería preguntar, así un poco en general, ya que soy profe, ¿quién de vosotros ha leído El Señor de los Anillos? ¿Podéis levantar la mano? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién de vosotros ha visto la película del Señor de los Anillos? ¿Podéis levantar la mano? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, algo por lo menos conocéis de la mitología o del mundo. Entonces, hablando de Tolkien, sí se puede decir que Tolkien nace en 1892, y con lo cual nace en el siglo XIX, o sea, hace ya 2 siglos, y nace en Sudáfrica. Y esto de que nace en Sudáfrica se dice siempre, es que Tolkien nace en Sudáfrica, es un autor sudafricano. No, Tolkien nace en Sudáfrica porque el padre trabajaba en un banco de Sudáfrica y él fue allí. Bueno, nace allí porque está allí con la madre, pero él vivió en Sudáfrica escasamente 2 años. Al poco tiempo, la madre se volvió a Inglaterra porque aquello era un lugar poco salubre para niños pequeños como eran Tolkien y su hermano Kirby, y su padre muere muy poco después. Su padre muere en 1895, 96, parece que, cuando Tolkien tenía 3 o 4 años. Entonces, él vuelve a Inglaterra y sus recuerdos de Sudáfrica, pues eso es lo que puede tener un niño de estar ahí 3 años. Su verdadera infancia se construye en la campiña inglesa. Y cualquiera que haya leído El Señor de los Anillos, cualquiera que haya visto la película del Señor de los Anillos, pues sabrá a qué imagen es a la que nos referimos. Y no solamente la campiña inglesa, sino la campiña inglesa antes de ser destruida por la gran mecanización y electrificación que se produce sobre todo al final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y que él, de la que él fue testigo, digamos, privilegiado, ¿no? Entonces ellos se mudan a Inglaterra, y en el año 1900, cuando Tolkien tiene 8 años, la madre de Tolkien hace algo absolutamente impensable y tabú, y es que se convierte al catolicismo. Estamos hablando de convertirse al catolicismo en Inglaterra del siglo XIX, del siglo XX, en la que hasta hace poco tiempo estaba vedado a los católicos formar parte del gobierno o ser servidores públicos, porque por supuesto la identidad política del Reino Unido proviene de la reforma y del cisma que fuerza el rey VIII, ¿no? Entonces la madre se convierte al catolicismo, creo que era episcopaliano, pero no lo recuerdo muy bien, y eso significa que es automáticamente abandonada por la familia. Estamos hablando de una mujer del principio del siglo XX, final del siglo XIX, sin posibilidad de mantenerse a sí misma. Entonces, esto ella acude al oratorio de Liverpool, y allí los sacerdotes le ayudan, pero claro, la infancia de Tolkien transcurre en este ambiente un poco de vivir de prestado y de pobreza, ¿no? Para todo un lugar de desgracia para el pueblo de Tolkien, Megan Tolkien desarrolla la diabetes, porque realmente no es una enfermedad, pero ella desarrolla la diabetes y muere en 1904. O sea, Tolkien queda huérfano de padre y madre con 12 años. Él ya perdió a su padre, que prácticamente la abuela de memoria, y ahora ha perdido a su madre, a la que tenía casi literalmente en un altar, porque significaba el centro de su vida. Ella le debe el amor a la música, le debe el amor a la poesía, le debe el amor a la literatura, y su madre desaparece de una enfermedad en 1904, que en 1921 se desarrolla la sedentación de la insulina. Es decir, que en 1900, pocos años más tarde, no habría sido, y bueno, mucha gente vive, alumnas mías, viven con la diabetes todos los días, no es un problema, pero en aquella época era una enfermedad mortal, ¿no? Entonces, este amor por la madre, este ser el centro de su vida, supone para Tolkien un elemento esencial de su identidad. Entonces, cuando habla de su madre, en una carta en la que escribe a su hijo Michael, le dice: tu abuela, a la que tanto debes, era una muy buena señora de gran belleza e ingenio, gravemente puesta a prueba por Dios en el dolor y el sufrimiento, que murió en plena juventud, a los 34 años, de una enfermedad apresurada por la persecución de su fe.
Entonces, desde el punto de vista de Tolkien, su madre es una mártir de la fe católica. Y mantener su fidelidad a la religión católica es una parte esencial de su identidad. Hasta tal punto de que cuando él más tarde vio que algunos de sus hijos se apartaban un poco de la religión, él lo vivía como un fracaso. En otra de las cartas dice: cuando pienso en la muerte de mi madre, más joven que Prisca, que es Priscila, que era su hija más pequeña, desgastada por la persecución, la pobreza y la enfermedad, en gran parte su consecuencia, esforzándose en transmitirnos a nosotros pequeños la fe, y recuerdo el minúsculo cuarto que compartía con nosotros en la habitación alquilada de la casa de un cartero en Redmond, donde murió sola, demasiado enferma para recibir siquiera el viático, me es muy duro y amargo comprobar que mis hijos se apartan de la iglesia. Entonces, para Tolkien, esta conservación de la fe católica como una parte fundamental de su vida es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre con ese Tolkien de 12 años, desheredado por su familia, por los Suffolk, que era la familia rica, que era la familia de la madre, con un padre que trabajaba en una boquita de muerte, que no le ha dejado nada? ¿Qué ocurre con ese muchacho? ¿A qué se puede dedicar? Bueno, pues le adopta un padre, un sacerdote que se llamaba Francis Morgan. Y es que Francis Morgan era un sacerdote de una congregación que se llama la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, y es que Francis Morgan era medio español, medio galés. De hecho, era de la familia de los vinateros de Jerez, y le llamaban el tío Curro. Cuando venía aquí a España era conocido como el tío Curro. Bueno, pues este Francis Morgan es el que permite que Tolkien estudie, permite que Tolkien desarrolle su inquietud por la literatura, su inquietud por la lengua, su inquietud por la música, y es el que constituye el pilar de su vida futura. Y yo no sé si vosotros conocéis la historia de amor de Tolkien, su historia con Miri, no sé si la conocéis. Pero resulta que Tolkien, que era huérfano, vivía en una pensión, vivía en una habitación de esa pensión. Y en la habitación de arriba vivía una chica que se llamaba Edith. Bueno, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir, que Tolkien era un muchacho que le gustaba la literatura, que no era demasiado feo, un poco de adulto, pero no era demasiado feo. Ella era una chica que tocaba el piano, que estaba educando para ser preceptora para otros niños, muy educada, con mucho interés por la música. Obviamente se enamoraron. ¿Qué fue lo que pasó? Que las notas de Tolkien, lo que pasa cuando te echas novia en segundo de bachillerato, justo eso le pasó a Tolkien, que sus notas son bien. Entonces, el padre de Francis Morgan le dijo: John Ronald, ¿verdad? Siéntate aquí. Dice: ¿qué es esto? Dice: bueno, es que... Dice: no. A esto tienes que ponerle fin, porque tú no tienes nada en la vida. La única posibilidad que tú tienes de ser algo en la vida es conseguir una beca para estudiar en Oxford. Y solamente puedes hacerlo si consigues buenas notas. Entonces, Tolkien dijo: sí, padre, lo que digo. Y al principio parece que no puede hacerlo, pero el padre se puso más serio. Entonces Tolkien al final consigue su beca, se va a estudiar a Oxford, se especializa en inglés, aunque en realidad lo que entonces tenía más prestigio era la lengua clásica. Él se especializa en anglosajón, en inglés antiguo, y van pasando los años, y cuando cumple 21 años, Tolkien se pone a escribir una carta y le dice: 21 años, hacía por lo menos 6 o 7 años que no sé. Dice: querida Edith, no sé si te acuerdas de mí. Yo sé que bien que tuviste cuando estábamos viviendo junto a Liverpool en la misma casa. Bueno, para esa época Edith estaba prometida, ya con además ella era mi compañera también. Total, que quedan, después de mucho insistir, y por supuesto, donde hubo fuego, quedan recuerdos. Entonces vuelve a surgir el amor, ¿no? Entonces ella pues rompe el compromiso que tenía, se promete con él, y ¿sabéis lo que hace Tolkien en cuanto se casa? Se va a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, porque él combate en la trinchera de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues este matrimonio con Edith, como para Tolkien era tan importante ser católico, Edith es forzada a convertirse al catolicismo, y ella no quería. Entonces, durante toda su vida hay una cierta
tensión dentro del matrimonio entre él y ella, ¿no? Y al final de su vida, cuando él ya se retira y digamos que descubre que ella ha vivido todo el tiempo un poco en función de él decide vivir un poco en función de él. Entonces se muda a Malacosta, cosa que él odiaba, y se muda a Malacosta en Inglaterra, y ella vuelve un poco a los ritos, vuelve un poco a la religión a la que ella pertenecía, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que tiene que ver con respecto a su vida. La religión para él es muy importante. Además, para él es importante conservar el catolicismo tal como él lo recibió. Es decir, Tolkien se convirtió en un señor muy conservador desde el punto de vista religioso. Es decir, él, por ejemplo, cuando llegó al Vaticano II, dice: ¿pero qué es esto? De que la misa no se dice en latín. ¿Dónde se ha visto semejante escándalo? Incluso una carta dice: ayornamiento. La actualización tiene sus propios graves peligros, como fue evidente a lo largo de toda la historia. El Tolkien estaba muy en contra de estas cosas. Siempre fue un devoto católico, siempre asistió a misa regularmente. No da tiempo, porque voy a hablar un poco también de eso acá con C.S. Lewis, con C.S. Lewis, autor. Y hay una carta en la que él dice: soy cristiano, lo que puede deducirse de mi historia, y católico, apostólico y romano por añadidura. Este último hecho quizás no puede deducirse. Entonces, y rápidamente paso a la segunda pregunta que tú me hacías sobre el cristianismo en su obra. Luego hablaré un poco más de esto, pero la obra de Tolkien puede ser disfrutada por un ateo, por un musulmán, por un cristiano, porque la obra de Tolkien no es una alegoría cristiana, y esto es muy importante. La obra de Tolkien está escrita con una intención catequética. Él no escribe su obra para aleccionar o para adoctrinar, ¿no? Y de hecho lo deja muy claro en el prólogo a la segunda edición del Señor de los Anillos. Y si alguien quiere entender a Tolkien, tiene que al menos escuchar este párrafo, ¿no? Dice: con respecto a la Señora de los Anillos, dice: en cuanto a algún significado interior al mensaje, no hay ninguno en las intenciones del autor. La guerra real, se refiere a la Segunda Guerra Mundial, no se parecía en nada a la guerra legendaria, ni en su proceso ni en su conclusión. Si hubiera explicado el encaminado desarrollo de la leyenda, entonces el anillo habría sido utilizado contra Sauron, la bomba atómica. No habría sido aniquilado sino esclavizado, como ocurrió en Alemania. Y Barad-dûr habría sido ocupada y no destruida, como Berlín. Pero detesto cordialmente la alegoría en todas sus manifestaciones. Y siempre me ha parecido así desde que me hice bastante rico y cauteloso como para detectarlas. Prefiero la historia, auténtica o inventada, de variada aplicabilidad al pensamiento y experiencia de los lectores. Pienso que muchos confunden aplicabilidad con alegoría, pero la primera reside en la libertad del lector y la segunda en un pretendido dominio del autor. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una historia de ficción en la que los personajes de la historia y los eventos de la historia no tienen un significado, tienen un significado profundo. No es una historia, por ejemplo. No sé si habéis visto la película El león, la bruja y el armario, que está basada en la novela de C.S. Bueno, pues El león, la bruja y el armario, uno de los hermanos que llegan a Narnia es tentado por una chocolatina y entonces, pues digamos que se convierte en malo y es tentado por la vieja bruja. Entonces llega un momento en el que, para salvar al hermano, el león Aslan es sacrificado. ¿Se le ocurre al tercer día? Que resucite. Entonces, al resucitar al tercer día, queda perdonado el sacrificio de Aslan, del león Aslan, perdona los pecados del personaje que había sido engañado por la bruja. Esto es una alegoría. O sea, es una historia que lo que hace es volver a contar la historia de salvación, pero desde un punto de vista ficcional, ¿no? La aplicabilidad es otra cosa. La aplicabilidad es que tú tienes una historia y como esa historia, según Tolkien, contiene universales, o sea, toda una historia contiene universales sobre la verdad, sobre nuestras experiencias, pues el que la lee puede decir: esto me recuerda esto me recuerda a la Segunda Guerra Mundial. Esto me recuerda a la lucha contra la globalización, que es otra de las lecturas que se ha hecho del Señor de los Anillos. Esto me recuerda al ecologismo,
que es otra cosa que también se ha aprovechado de los niños, o a esto me recuerda al cristianismo. Lo que él decía era que no estaba en su habitación. Él también utiliza otra metáfora, y él dice que cuando se come una sopa, ¿no? Tú comes la sopa y la disfrutas, y no te paras a estudiar cuáles son los inconvenientes, cuáles son los ingredientes, ¿no? Entonces cuáles son los huesos que hay en esa sopa. Bueno, pues en la sopa del Señor de los Anillos están los huesos del cristianismo. Están el sabor que deja esa creencia profunda, definitoria que tenía Tolkien en el cristianismo. Y cómo toma forma eso en la leyenda, en el legendario Tolkien, creo que es lo que quiero responder a la siguiente pregunta. Muchas gracias, Carlos, qué gusto escucharte. Bueno, estamos ya un poco más situados en el universo Tolkien, ¿no? En cómo era, en lo que pretendía de su obra, y yo me pregunto, hablando ahora en este espacio, 100 años después, ¿no? ¿Por qué seguimos conectando con esta obra? ¿Por qué sigue diciéndonos algo que, pues como decía antes, que hace saltar nuestro corazón, que nos interesa, que nos reúne, que nos hace hablar de ello? Y le quería preguntar a Juan de ¿por qué Tolkien sigue conectando con tanta gente en nuestros días, hablando de un mundo que hablamos pues actualmente bastante secularizado, ¿no? Y en concreto, aparte de por qué sigue conectando con tanta gente, ¿cómo te ha afectado a ti personalmente conocer la obra de Tolkien, de la que sé que eres gran apasionado? Yo primero quería también agradecer mi presencia aquí. Me siento como en familia, en primer lugar, porque quien me ha invitado es mi hermano. Entonces, pues, más claro lo que y también porque fui alumno de este colegio, tantos años, que tengo tanto cariño y del que guardo tantos buenos recuerdos y tantos buenos amigos con los que continúo esta aventura de la vida. Y nada, y agradezco también especialmente pues, por hablar de dos temas que para mí son apasionantes, que uno es la cuestión de la fe, que tiene bastante que ver con mi vida, y de hablar de Tolkien, que para mí es también un hombre, un testigo al que seguir en tantas cosas, y que me ha enseñado tanto, ¿no? Que me ha educado. Una de las grandezas que puede haber en una persona es la capacidad ante otro de hacerle saltar, de hacerle sorprenderse ante las cosas que suceden en la vida. Pues Tolkien, ha sido una persona para mí, ¿no? Aunque no tuve la suerte de conocerlo estando en vida, ¿no? Pero lo conozco a través de su obra y de su libro. Para contestar a la pregunta de María, que soy un poco más concreto, tal vez la primera razón, ¿no? Yo creo que por la que Tolkien es capaz de llegar a tanta gente, ¿no? A nivel universal, tanto en edad como en geografía, es que lo que él hace es construir un mundo en el que, como decía muy bien María al principio, en el que todos queremos entrar, ¿no? Y no es un mundo explícitamente cristiano, como podríamos ser, como decía Carlos, como podría ser la obra de Lewis, ¿no? Con las Crónicas de Narnia, o algunos de sus otros libros, sino que Tolkien, con la mitología, con el mitos, trata de hacer una segunda creación. Él se siente como un subcreador, porque si Dios ha creado el mundo, Él ha creado otro mundo, ¿no? El mundo de la Edad Media. Y en esa creación, al no ser explícitamente cristiano, ¿no? Por ejemplo, digo un dato que revela un poco la extensión a la que llega la obra de Tolkien. En la URSS comunista
del siglo pasado, las obras de Lewis estuvieron prohibidas, ¿no?, por su explicitación clara de la fe, ¿no?, de la fe cristiana. Sin embargo, las obras de Tolkien no. Tolkien vendió miles de libros en la Rusia comunista, ¿no?, donde estaba prohibida la cuestión de la fe cristiana. Y yo me cuento una anécdota que me pasó. Como soy efectivamente un apasionado de Tolkien, o como se podría decir, un friki de Tolkien, pero no un friki porque ya hasta se queda en que es una figura idílica, ¿no?, al que ocupa como un ámbito de mi vida, sino un friki porque a través de él yo veo la vida de una forma diferente, de una forma nueva, que me ayuda a mirar la totalidad de las cosas, ¿no?, de una forma bella, ¿no? No es simplemente un ratón de biblioteca, ¿no?, que está ahí encerrado en sus cosillas, sino algo que me ayuda realmente a descubrir cosas nuevas también en mi vida y en el fondo de mi corazón. Pues, por contar una anécdota que me pasó sobre esto de Rusia, el año pasado tuve la suerte de hacer la peregrinación tolkiana allí en Oxford. Estuve visitando, ¿no?, la universidad donde dio clase, donde él fue también alumno, y nos encontramos con un matrimonio que ella era rusa. Y me contaba que había leído, en la época comunista, había leído El Señor de los Anillos, le había encantado y había ido a Oxford a una convención sobre Tolkien. Y habían ido varios amigos suyos, se juntaron varios para ir, imaginaos, desde Rusia a Oxford. Iban todos disfrazados de elfos, de orcos, de enanos, no todos con sus disfraces, y llegaron allí y era un convenio de filólogos, de expertos de literatura. Claro, de repente se vieron allí en medio de todos profesores trajetados con su corbata y ellos ahí disfrazados. Bueno, contaba la anécdota y a mí me resultó curiosa, pero habla de la capacidad de la obra de Tolkien de llegar a confines inexplorados, ¿no?, e interminables, por la riqueza del mundo que crea, ¿no?, y en el que todos queremos entrar. Ese era el primer dato. Y otro dato también es que su amigo Luis, ¿no?, en una reseña que hace El Señor de los Anillos en 1954, dice, ¿no?, y cito: en esta época casi patológica de antirromanticismo, El Señor de los Anillos es como un relámpago en un cielo oscuro. ¿Y qué significa esta época antirromanticista, ¿no? ¿A qué se refiere? Yo creo que es una frase bastante actual porque seguimos inmersos en un mundo, filosóficamente se llamaría positivista, ¿no?, en el que la ciencia ocupa casi la totalidad del espacio, ¿no? Entonces, hacer ingeniería, matemáticas, química, son carreras que te dan trabajo fácilmente, carreras se tienen su importancia, y sin embargo las humanidades, el arte, las letras han quedado como en un segundo plano, ¿no?, han quedado desplazadas. Y en ese sentido no se refiere a este antirromanticismo actual, en el que si uno llega y trata de crear un mundo nuevo, no ser un idealista, teniendo sueños, hablando de los deseos que tiene en el corazón, uno dice: cállate, que tú, eso que tiene que ver con la realidad, ¿no? O sea, como intentamos apagar los deseos profundos y bellos de lo eterno que cada uno lleva en el corazón, ¿no? Por esta postura racionalista, positivista, de que todo se pueda pensar, medir y contar, ¿no? Y fuera de lo que sale de ahí no existe, ¿no? No tiene ninguna validez ni tiene ningún valor. Pues Tolkien
cuando escribe con el Señor de los Anillos, o con el Silmarillion, con los cuentos inconclusos, con todas las obras que él relata, crea este mundo nuevo donde no solo la literatura queda ensalzada a través del genio, del gran genio de este gran escritor, sino que en ese mundo se unen los trascendentales, ¿no?, que dirían los medievales, donde el verum, el unum y el bonum, y también el pulcrum, ¿no?, la verdad, la unidad, el bien y la belleza están unidos. Y todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno, todo lo que es uno, nos construye, ¿no? Y en el mundo de Tolkien todo revela esta unidad, ¿no?, del todo, ¿no? O sea, que nos lleva también, habla de lo que somos y nos llama también hacia el destino, ¿no?, hacia lo que para Tolkien era lo más deseado, ¿no?, la vida de Dios, la vida del cielo, ¿no?, que él relata constantemente en sus cartas por su fe católica, ¿no?, como decía Carlos, que influye en toda su vida y le hacía, ¿no? Pues él era de misa diaria, iba todos los días a misa para pedirle al Señor y suplicarle poder seguir creciendo en la fe, ¿no? Y por eso no solo es un ejemplo como escritor, sino un ejemplo también como creyente, que sí es verdad que los cambios del Concilio Vaticano II, por ejemplo, a él les costó aceptarlo, no lo entendió bien, muchas de las cosas que él vivió, por toda su tradición, por toda la historia que él había vivido, él vivía siempre del principio de la obediencia, que sabía que uno no puede ser cristiano si no sigue, si no obedece a la Iglesia, su madre, que trata de seguir educando para transmitir la fe al mundo de hoy. Bueno, eso con respecto a la primera pregunta, y con respecto a la segunda, y esta ya la hago un poco más breve. Efectivamente, si mirando, cuando preparaba un poco este momento, mirando mi historia, hay como muchos momentos marcados por Tolkien y por toda su creación. Tanto desde pequeño, que yo recuerdo que a través de un sacerdote nos hacía jugar a luchar a orco y a elfo. Entonces yo era un niño pequeño, que yo no había leído sobre los anillos, y yo era un elfo, luchaba con los orcos, ¿no? Y recuerdo con otros amigos pues pasar horas jugando a eso, ¿no? Bueno, mi amistad también con un grupo de primos, ¿no?, que se llaman los Hobbits, ¿no? O sea, nos llamamos a ese grupo los Hobbits. O sea, que marca también el talante de esta relación que, como bien sabemos, no nos une solo el hecho de ser familia, ¿no?, los lazos de sangre, sino la amistad en torno a Cristo, una amistad en la que disfrutar de todas las cosas. Y en ese sentido seguimos muy bien el ejemplo de Tolkien. Tolkien se veía con su amigo, con los Inklings, que era el grupo de profesores y de escritores de Oxford. Se veía con ellos todas las semanas para dos cosas muy importantes. La primera, beber cerveza. Todas las semanas quedaban para beber cerveza. Y la segunda, para comentar la lectura y las creaciones, los proyectos que tenían en los libros que iban haciendo. Pues nosotros, cogiendo también el guante, pues también quedábamos para esas cosas, ¿no? Y bueno, ya por último también, en esta última etapa, ¿no?, yo he estado viviendo 3 años en Roma, con un amigo, esto que contaba, pues somos los dos, compartimos esta pasión tolkiana, y estuvimos en Oxford visitando la casa de Tolkien, la universidad, y estuvimos también en una cosa que para Tolkien era fundamental en su fe, que era el lugar donde John Henry Newman, nombrado ahora doctor de la Iglesia y patrono de la educación,
comenzó su conversión, ¿no? Y digo que para Tolkien fue muy importante la figura de Newman porque él lidera, era un hombre, un profesor de la universidad, muy destacado en la Universidad de Oxford, anglicano en toda su historia, que se convierte al catolicismo por el estudio de la historia de la Iglesia y de los padres de la Iglesia. Y él inicia el movimiento de Oxford, de la High Church, la que tanto anglicanos empiezan a convertirse al catolicismo, ¿no? Por seriedad y rigurosidad en el camino de la fe. Y bueno, para Tolkien fue una inspiración y conocer también la figura de Newman ayuda a entender quién es Tolkien, ¿no? Y cómo él vivió su fe. Muchas gracias, Juan. Yo confieso que también era de las que jugaba con los primos al Señor de los Anillos. Bueno, ha hablado Juan un poco de este tema del interés y de la influencia de los mitos en la obra de Tolkien, ¿no? Tolkien hablaba mucho del Evangelio como el mito verdadero. Y entonces le voy a preguntar a Carlos, a nuestro experto, qué importancia tienen los mitos en la obra de Tolkien y en la vida de Tolkien, ¿no? Y en qué elementos de su obra se ve también más claramente esta relación con el mito verdadero, ¿no? con el Evangelio. Muchas gracias. Con respecto a experiencias personales, yo quiero confesar que cuando me casé fuimos de viaje de novio a Inglaterra y también visitamos la casa de Tolkien e incluso la tumba de Tolkien. Entonces mi mujer, que está ahí, la pobre, me tuvo que acompañar a visitar la tumba. Con respecto a los mitos y los mitos verdaderos y el mito verdadero, ¿qué es un mito verdadero? Bueno, primero hay que preguntarse qué es un mito. Entonces, un mito es una historia ficticia que lo que hace es dar una explicación o a bien a un hecho natural o a bien a una comunidad, al origen o la historia de una comunidad. Eso es un mito, ¿no? Entonces, cuando Tolkien se reunía con los Inklings, con C.S. Lewis, con Hugo Dyson, con lo que se reunía efectivamente a trasegar un montón de cerveza y hablar de estas cosas, lo que Tolkien decía era que la historia de salvación, el Evangelio, la buena noticia, era un mito verdadero, era el mito verdadero. Y entonces, creo que vamos a ver la biografía de Tolkien de Carpenter, y entonces Carpenter lo que hace es cambiar una poesía de Tolkien, mitopoeia, la cambia en prosa y pone en palabras de Tolkien, en la boca de Tolkien, pone la respuesta que le da Tolkien a C.S. Lewis. Entonces, C.S. Lewis le dice, sí, estoy de acuerdo en que los mitos son una maravilla, son cosas muy bonitas, son mentiras habladas en plata, dice que C.S. Lewis habla así. Son mentiras habladas en plata, pero son mentiras al fin y al cabo. Y entonces, Carpenter pone en la boca de Tolkien su respuesta que responde a su manera de ver las cosas. No, dijo Tolkien, no lo son. Y señalando los grandes árboles de Martin Grove, mientras sus ramas se metían al viento, atacó una línea de alimentación diferente. Llamas árbol a un árbol, dijo, y no te paras a pensar en la palabra, pero no fue un árbol hasta que alguien le dio su nombre. Llamas estrella a una estrella, y afirma que no es más que una esfera de materia que se mueve según un curso matemático. Pero eso es meramente como tú lo ves. Al nombrar y describir las cosas de esta manera, solo estás inventando tus propios términos sobre ellas. Y del mismo modo que el lenguaje, Tolkien era filólogo, y del mismo modo que el lenguaje es una invención sobre objetos e ideas, el mito es una invención sobre la verdad. Venimos de Dios, continuó Tolkien, e inevitablemente los mitos que entretejemos, aunque contengan error, también reflejarán, y esta expresión es preciosa, un fragmento desprendido de la auténtica luz, la verdad eterna que está con Dios. Ciertamente, solo al hacer mitos, solo al convertirse en su creador e inventor de historia, puede el hombre aspirar al estado de perfección que conoció antes de la caída. Nuestros mitos pueden estar errados, pero se encaminan, aunque temblorosamente, hacia el verdadero puerto. Mientras que el progreso materialista, y esto es Tolkien,
solo conduce a un abismo abierto y a la corona de hielo del poder del mal. ¿Quieres decir, preguntó Luis, que la historia de Cristo es solo un mito verdadero? Un mito que actúa sobre nosotros del mismo modo que los otros, pero un mito que de verdad ocurrió. En ese caso, dijo Luis, empieza a comprender. Y es que esta es la idea básica de Tolkien. Dios es el Dios creador. Entonces, como Dios es el Dios creador, Dios nos crea. Pero nos crea a su imagen y semejanza. Y como nos crea a su imagen y semejanza, nos crea no porque Él tenga barba o pelo o lo que sea, nos crea como seres con capacidad de creación. Nos crea como seres subcreadores. La capacidad de crear vida, eso solamente está con Dios. Y luego hablaremos un poco más de esto. Pero la capacidad de crear historias, reflejada en el arte de narrar historias, es ese fragmento de la luz desprendida, ese fragmento de creadores que tenemos nosotros como seres creados por el Dios creador, ¿no? En ese sentido, el mito verdadero es la historia de la salvación. Es decir, el hecho de que Jesús muere por salvarnos y resucita al tercer día. Bueno, pues ese es el mito verdadero. Y lo que dice Tolkien es que hay muchas historias, y principalmente se centra en lo que él llama cuentos de hadas, que siguen este mismo camino, siguen haciendo lo que él llama la eucatástrofe. Y la catástrofe significa que cuando parece que todo está acabado, cuando parece que todo está destruido, cuando parece que ya nada, que ya no hay esperanza, se produce lo que él llama el giro de la gracia. Y ese giro de la gracia es la resurrección de Cristo. Ese giro de la gracia es la destrucción del anillo único. Ese giro de la gracia es esa caperucita que es rescatada por el leñador. Entonces, lo que viene a decir Tolkien es eso. Y él tiene una conferencia que se llama De los cuentos de hadas. Tolkien escribía mucha... La prosa de Tolkien era mucho más cómoda de leer y entender que su texto académico, ¿no? Pero en él explica un poco esta idea y quiero citar parte de ella, ¿no? Dice: el Nuevo Testamento ofrece un cuento de hadas, o una historia de un tipo más grande, que abarca la esencia de todos los cuentos de hadas. Contienen muchas maravillas, y entre esas maravillas está la mayor y más completa eucatástrofe que pueda concebirse. Pero esta historia, con minúscula, ha entrado ya en la historia con mayúscula, y en el mundo primario. Él habla del mundo primario como nuestro mundo y del mundo secundario como los mundos que creamos los seres humanos. El deseo y las aspiraciones de la subcreación se han sublimado hasta la plenitud en la creación. El nacimiento de Cristo es la eucatástrofe de la historia del hombre. La resurrección es la eucatástrofe de la encarnación. Entonces, cuando yo antes decía que Tolkien no hace de su obra una alegoría o un estudio catequético, eso no quiere decir que su obra no sea profundamente cristiana y que su obra es profundamente coherente con los principios del cristianismo. Y esto responde un poco a la segunda pregunta que me hacía María, sobre la huella del cristianismo en la obra de Tolkien. Bueno, pues la huella del cristianismo, los huesos de la sopa, los huesos del cristianismo de los sopa de Tolkien están en todas las partes. Habéis leído el Silmarillion, algunos habéis sido aún más alocados e insensatos y habéis leído el Silmarillion, que eso ya es para nota. Bueno, pues en el Silmarillion Tolkien escribe su cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? Una cosmogonía es una historia de la creación del mundo. Entonces, en la cosmogonía de Tolkien, la cosmogonía de Tolkien es perfectamente compatible con la cosmogonía católica. Es decir, al principio solo estaba él y él es Dios. Entonces, Dios crea. Y crea primero a los Valar, crea primero a los Ainur, que son poderes angélicos. Y estos poderes angélicos, muchos de los cuales son expresiones de potencia de este Dios único, comienzan a componer una sinfonía, comienzan a hacer música. Y esa música, él la va escuchando y le va gustando. Y esa música, esa canción, es la historia del mundo. Y cuando termina de hacer su sinfonía, él dice, en la lengua de los Valar, dice Ea, o sea, sea.
Y entonces se crea el mundo. Y el mundo que se crea es aquello que han cantado los espíritus angélicos, los coros angélicos, digamos, bajo la supervisión, para su supervisión de Dios. Entonces, esa creación, aunque es un mito diferente al cristiano, de forma distinta, porque va por medio de música, es esencialmente coherente con la historia de la creación cristiana, ¿no? El Dios único que crea. También es profundamente cristiana su antropología, es decir, cuál es la naturaleza del ser humano. Los hombres y los elfos, en la obra de Tolkien, están compuestos de Fea y Hroa. Y Fea es el espíritu, es el alma, y Hroa es el cuerpo. Todos habéis visto la historia de Aragorn y Arwen, se habéis leído El Señor de los Anillos. Aragorn es el hombre, entonces Arwen es una elfa, el amor imposible, entonces Arwen renuncia a su inmortalidad por amor a Aragorn, y la historia en el fondo es un poco triste, ¿no? Pero si ves la obra de Tolkien no funciona así, porque tanto los hombres como los elfos tienen cuerpo y alma, pero distinto. El cuerpo de los hombres es efímero, es decir, nosotros estamos en la Tierra, pues no sé cuántos años, yo espero mucho, pero bueno, digamos que sabemos que no vamos a estar aquí 50 años, seguramente. Pero nuestra alma es eterna, es inmortal y no está atada a los confines del mundo. Es decir, cuando nosotros morimos, cuando muere el hombre, nuestra alma se libera y se va, no se sabe a dónde. Los elfos, en cambio, su cuerpo no es efímero, su cuerpo es longevo. Es decir, los elfos viven en cuerpo y alma en tanto exista la tierra. Por eso son longevos. Pero la tierra, como todo aquello que es material, desaparecerá. Y lo que dice el mito Tolkien es que cuando desaparezca la tierra, los elfos desaparecerán en cuerpo y alma. Entonces, eso produce una tensión muy fuerte dentro de la obra, una tensión que creo que es profundamente humana, porque los hombres envidian a los elfos, porque los hombres dicen, claro, mi alma es humana, pero nadie ha vuelto a decirme eso de que cuando yo me muera, mi cuerpo, mi alma iba a ser eterna. Sin embargo, cuando yo me muero, pues solo va a ser aquí, y que vaya aquí miles de años antes de que yo muriera. Por lo tanto, los hombres envidian a los elfos. Pero los elfos envidian a los hombres, porque los elfos dicen, sí, nosotros vivimos mientras vive el mundo, pero nuestro cuerpo y nuestro alma están condenados a la desaparición. Entonces, hay una tensión que es muy importante dentro de una serie de los hombres. Esta antropología de que somos cuerpos, somos alma, somos seres trascendentes, que vamos más allá, los hombres, en la obra de Tolkien, los hombres somos seres trascendentes, los seres humanos. Somos seres trascendentes, que no estamos atados a los confines del mundo, es muy importante. Otra idea muy cristiana de Tolkien es la caída y la derrota. Y aquí quiero recordar a un sacerdote jesuita, Carlos García Gesell, que fue el sacerdote que nos casó y una persona que ha sido muy importante en nuestra vida, que ya no está entre nosotros, en Hroa, pero sí en Fea, si está en alma de nosotros. Y bueno, el padre García Gesell, que hacía un ejercicio espiritual maravilloso, decía: un pecado no es una tontería y una tontería no es un pecado. Él nos decía, y nosotros aprendíamos con él, que el pecado es la agresión al principio y fundamento. Es decir, que el pecado es aquello que rompe el plan de Dios para nosotros. Eso es un pecado. Y dejar de misa un domingo no es un pecado, el pecado es qué significa eso, ¿no? Pero lo que hay de fondo en eso, ¿no? Bueno, pues en la obra de Tolkien, la caída mitológica de los personajes, incluso de los pueblos, proviene de la rebelión contra el plan de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando os he contado toda la historia de los foros angélicos que cantaban, había un ángel que era muy creído, un ángel que era de colegio de pago, y entonces cuando estaban todos cantando, este ángel levantaba la voz y hacía una música discordante. Entonces otros se unían. Y entonces la música inspirada por Dios por un lado, la música inspirada por Melkor iba por otro, ¿no? Obviamente esto es Lucifer, es el ángel caído, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Lucifer? Lucifer se revela contra el plan divino. Los elfos, ¿qué hacen los elfos? Los anillos élficos, se ha visto la película, se ha leído el libro, los 3 anillos élficos
son un pecado. Porque los anillos élficos los forjan los elfos, enseñados por Sauron. ¿Por qué? Porque Sauron, que es el gran manipulador, Sauron sabe que los elfos envidian a los hombres. Porque Sauron sabe que los elfos saben que van a morir cuando se aparezca el mundo. Entonces, ¿cómo les convence de forjar los anillos élficos? Les dice: ¿por qué no ponéis vuestro conocimiento, vuestra experiencia, vuestra capacidad de creación, que es enorme y maravillosa, en buenos artefactos que alarguen la vida del mundo, que detengan su deterioro? Entonces, al hacerlo, lo que están haciendo es rebelarse contra el plan divino de que el mundo va a desaparecer en algún momento. Y claro, como esos anillos élficos están forjados con la inspiración de Sauron, esos anillos élficos están sometidos al anillo único, que no será el de Sauron. Es también la caída, que es oponerse al plan divino para los elfos. Os había dicho que solamente Dios tenía la capacidad de crear, ¿no? Bueno, pues cuando los poderes angélicos andaban por la tierra, antes de que se crearan los elfos y los hombres y todas estas cosas, había un Vala, que es un poder angélico, que se llamaba Aure, y era como un gran guerrero, ¿no? Entonces este Aure estaba muy impaciente por ver a los hijos de Eru. Los hijos de Eru eran los elfos y luego no. Entonces, como él estaba muy paciente, en secreto, en una cueva, empieza a tallar y a crear a unos seres que eran muy feos. Porque los tallos de la propia piedra eran retacos, eran muy fuertes, tenían muchas barbas. Y entonces, cuando estaba allí, esos seres empezaban a andar, a moverse, les enseñaba a hablar. Y cuando estaba dedicado a estas cosas, se le aparece él y le dice: Melkor, ¿qué estás haciendo? Le dice: no, Aure, ¿qué estás haciendo? Entonces le dice: ¿tú te das cuenta que solamente tienen existencia mientras tú pongas el pensamiento en ellos? El momento que son como autómatas. El momento en que tú dejes de dirigir sus acciones, sus pensamientos, ellos efectivamente dejan. Entonces, Aure, arrepentido, levanta el martillo para destruir a esas creaciones suyas, pero los enanos, que eran los enanos, se agachan y se tapan. Y entonces, él detiene la mano de Aure y dice: no lo destruyas porque yo les he dado vida. Entonces, esta creación tuya va a seguir adelante, pero nunca habrá amor entre tus hijos y los míos. Y de esta caída de Aure, bueno, luego vienen muchas cosas que pasan en el Silmarillion que provienen de la enemistad entre hombres y hijos, ¿no? Con respecto al mal libre albedrío, no sé si me estoy extendiendo demasiado, ¿vale? Con respecto al mal libre albedrío, también algo que es muy importante en la obra de Tolkien, y también quiero citar a las cartas, ¿no? Y Tolkien dice: habiendo mencionado el libre albedrío, puede decir que en el mito he utilizado la subcreación, entre comillas, de un modo muy especial, para volver visibles y físicos los efectos del pecado o los abusos del libre albedrío por los hombres. El libre albedrío es derivativo y solo operativo dentro de circunstancias dadas, pero para que pueda existir es necesario que el autor, sea Dios, lo garantice. Sucede lo que suceda, especialmente cuando está en contra de su voluntad. Bueno, pues una de las grandes acusaciones que se hace a Tolkien como autor literario es que su obra los personajes son planos, es decir, que están divididos en buenos y malos. Pero bueno, nadie que haya leído El Señor de los Anillos puede pensar que Gollum es un ser plano o sencillo. Y Saruman, hay tres personajes que para mí son claves para entender esto. Uno es Saruman, otro es Denethor y otro es Sauron. Saruman, el mago blanco, que es uno de los que envían los Valar a la Tierra Media para ayudar a los hombres en su lucha contra Sauron, Saruman confunde el fin y los medios. Entonces Saruman se opone a Sauron, pero con el tiempo lo que desea es convertirse él también en un seguidor de los hombres. Entonces él traiciona su misión. Y cuando finalmente en el Señor de los Anillos derrotan a Saruman, Gandalf va a verle y le dice: Saruman, vente aquí, únete a nosotros, renuncia a lo que has hecho porque todavía hay mucho bien que puedas hacer. Y Tolkien escribe un momento de duda en Saruman, pero finalmente el orgullo le puede. Entonces Saruman se niega y bueno, el que haya leído los Anillos sabe cómo acaba Saruman. El segundo es Denethor, Senecal de Gondor, un personaje particularmente cercano a mi gusto, ¿no? Denethor es el Senecal de Gondor, que es el Senecal es como una especie de anticuario.
Es el que tiene como obligación asegurar la perduranza del reino mientras el rey. ¿Qué ocurre? Que Denethor, que es un hombre muy capaz, realmente está siendo testigo de lo que él piensa que son los últimos días de Gondor. Porque él tiene el palante y puede ver lo que está ocurriendo. Entonces, él envía a su hijo predilecto, a Boromir, en contra de su criterio, porque él no quería mandar a Boromir, lo manda a Rivendell para intentar encontrar ese arma para acabar con Sauron. Y Boromir muere en el camino. Y cuando por fin se lanza el ataque de Sauron contra Gondor, Denethor mata a su hijo, al hijo que le queda, a Faramir, el hijo segundo, y al que quiere, pero no es capaz todavía de darse cuenta de ello, lo manda a luchar en primera fila y Faramir vuelve moribundo. Y cuando Faramir vuelve moribundo, Denethor, que además ha visto los barcos, como el rey Egeo, ha visto los barcos subir con las velas negras y piensa que todo está perdido, y él no sabe que los barcos que realmente vienen a Aragorn y que vienen a salvar a Minas Tirith y que vienen a salvar a Gondor, Denethor desespera. Entonces me dice: a mí no me van a pillar los orcos, yo voy a morir a mi modo. Coge a Faramir, a que cree que está muriendo, lo pone en un altar, hace apilar leña, lo rocía todo de aceite, se pone sobre él y ordena a su hombre que le pegue fuego. Y en ese momento llega Gandalf, le dice a Denethor, dice: no todo está perdido, no desesperes, porque lo que ocurre a Denethor es que Denethor ha perdido la esperanza. Y hay un momento en el que Faramir, que te ve está muerto, gime, y Denethor lo mira, y Denethor duda, y le dice a Gandalf: ven a luchar con nosotros porque hay mucho que puedes hacer. Pero el orgullo le puede. Entonces Denethor enciende la pira, Gandalf consigue salvar a Faramir, pero Denethor muere achicharrado, lo ve incinerado por su propio orgullo. Y el tercer personaje es Boromir. Pobre Boromir. Boromir es uno de los compañeros del anillo y además Boromir es el hijo de Denethor. Y le han mandado a por un arma para salvar su reino, porque él es el heredero del reino de Gondor. Y el concilio de Elrond ha decidido que el anillo, ese arma que puede salvar su reino, debe ser destruido. Pero esto no es loco. O sea, esto que puede salvar mi reino lo vamos a llevar a Mordor. ¿Qué te digo yo? Que es peor que el desierto de Taverna. Lo vamos a llevar a Mordor y vamos a destruirlo con la gente llena de orcos. Eso es una locura llevarlo. Entonces, durante todo el año, Boromir le está reconcomiendo que Gandalf está tentando el anillo. Entonces, él en un momento dado, que se encuentra solo con Frodo, intenta recuperar el anillo. Y lo que hace en un momento de locura, entonces Frodo se pone el anillo, Frodo huye, y Boromir en ese momento se da cuenta de lo que ha hecho, intenta recuperar, pero ya Frodo se iba. Pero la muerte, y esto es de las pocas cosas que son mejores en la película que en la obra, porque en la obra la muerte de Boromir se cuenta, digamos, en diferido de más tarde, pero en la película se muestra en directo. Boromir, el heredero de Gondor, o sea, el hijo de Donald Trump, el heredero del reino más poderoso de la Tierra Media, muere defendiendo a dos hobbits, que son Merry y Pippin, que no son los portadores de ellos, sino dos hobbits random, como se dice hoy en día, y él muere defendiéndolos, y entonces ejerce su vida, el albedrío, y su sacrificio tiene sentido. Porque lo siguiente que es muy propio de la obra de Tolkien es la gracia y la catástrofe. Y es decir, cómo la intervención divina en un momento dado cambia esto. Entonces, el hecho de que Boromir salva a Merry y Pippin, luego Merry y Pippin son secuestrados por los Uruk-hai, se los llevan, atraviesan Rohan, consiguen huir, conocen a Fangorn, y Fangorn es el que comienza el reino de los Fangorn y es el que derrota a Saruman, permite que Rohan luego vaya a salvar a Minas Tirith, ¿no? Entonces, ese acto piadoso de Boromir es el que permite que luego las cosas salgan bien. Entonces, la catástrofe no es solamente gracia divina, es salvación por la fe más los hechos. Si esto es catolicismo tridentino, o sea, no es la salvación solamente por la fe, es por la fe más los hechos. Pero, no sé si lo sabéis,
Y si no lo sabéis, spoiler, Frodo falla en su misión. Frodo falla. Después de todo lo que se diga y de todo lo que pasa, cuando llega a la aldea del destino, al desierto de la arena, llega, coge el anillo y dice que yo voy a decir esto, yo soy el señor del anillo. Y Frodo se pone el anillo. Y en ese momento, Sauron se da cuenta, los Nazgûl van a volar, y en ese momento Gollum le ataca por la espalda, porque Gollum es esclavo del anillo. Y le muerde el dedo, se lo arranca, coge el anillo, y en plena partida se puede saltar, resbala, cae en el fuego del monte del destino, en la grieta del destino, y el anillo es destruido. ¿Pero por qué ha destruido el anillo? Porque Frodo ha perdonado a Gollum anteriormente. Porque cuando Frodo conoce a Gollum y Gollum le traiciona y le va a traicionar, Sam le dice: máteos, señor Frodo, porque nos va a hacer mal. Entonces cuando Frodo lo ve, le dice: no le voy a matar porque ahora que le conozco, siento piedad. Entonces la piedad de Frodo hacia Gollum es la que permite que no se produzca la eucatástrofe de la salvación y de la no destrucción del anillo, ¿no? Y no solamente esto, para mí la grandeza, una de las grandezas de Tolkien, es que, y eso lo dice en una de las cartas, él viene a decir que en el Padre Nuestro decimos líbranos del mal porque hay situaciones en las que los seres humanos somos puestos en circunstancias en las que no es posible obrar bien. Simplemente no es posible obrar bien. La enfermedad, las adicciones, el lugar en el que hemos crecido, simplemente el obrar bien no es posible. Entonces, ese Frodo que es incapaz de obrar bien es ese humano que está enfrentándose a circunstancias que son superiores. Y entonces esa es la razón por la que nosotros tenemos que rezar: líbranos del mal, porque no todo está en nosotros, no toda la fuerza reside en nosotros. Y finalmente el último hilo cristiano en la obra de Tolkien es lo que yo llamo la gran paradoja, la bienaventuranza, ¿no? Los humildes serán exaltados y los orgullosos serán humillados. ¿Quién provoca la destrucción de Sauron? El más humilde es humilde hasta en la altura de los seres creados que son hobbits. Es un hobbit el que es capaz de humillar y destruir a Sauron, y finalmente, y eso también se ve en la película, pero estaremos en el libro, todos, cuando Aragorn es coronado, todos los reyes, los señores de los elfos, se arrodillan frente a Frodo, porque el humilde es exaltado. Y la segunda parte de la gran paradoja, y es una cosa que uno aprende conforme uno madura, y si no aprendes esto no aprendes nada, es que para ganar algo hay que perder. No puedes tenerlo. O sea, para ganar la felicidad en el matrimonio, pues tienes que ceder determinados egoísmos. Y si no ceder esos egoísmos, nunca vas a probar la felicidad del matrimonio. Para ganar hay que perder. Y por eso Frodo, aunque se sacrifica, aunque destruye el anillo, al final del Señor de los Anillos, Frodo es un hombre agotado. Entonces, para que la Tierra Media sea salvada, Frodo tuvo que morir. Y cuando Frodo zarpa, con la música esta que me han puesto al principio, en los barcos élficos hacia la tierra imperecedera, Frodo lo que está haciendo en ese momento es morir. Y morir y perder para que todos los demás se salven. Y esta gran paradoja es lo que hay en el fondo del cristianismo. ¿Cómo cambia la mirada sobre el hombre cuando lo vemos como recreador? Esta idea de que estamos hechos a imagen y semejanza del creador original. Uno mira de otra manera cómo Tolkien crea un universo entero, un idioma, todas estas genealogías, todos estos universos todos estos mundos tan distintos, y uno se mira a sí mismo de otra manera, ¿verdad? O sea, de repente nos convertimos en algo muy grande. Bueno,
después de todo esto que nos han contado, que nos han adentrado mucho más en lo que significa el mito cristiano para Tolkien, en cómo esa narrativa que construye está impregnada de una fe muy profunda, muy sólida y también muy trabajada, ¿no?, a lo largo de su vida, que se nota que Tolkien, la fe vertebraba la vida de Tolkien de una manera pues innegable, ¿no? Yo me pregunto si hoy en día esta obra de Tolkien puede ser un instrumento en la labor pastoral, ¿no?, en la labor evangelizadora. Juan, como sacerdote, ahora mismo en Maracena, ¿no?, ¿crees que esta obra de Tolkien, en general la literatura y en concreto esta obra de la que estamos hablando, puede ser un instrumento para la labor pastoral? Bueno, en primer lugar, como misionero, como encargado de la pastoral de una parroquia, no creo que el método sea imponer una forma, la forma que me ha tocado a mí y que me ha ayudado tantísimo a los chavales, ¿no?, con los que me encuentro, ¿no? O sea, no creo que obligándole a que vean El Señor de los Anillos sea la mejor forma para que puedan descubrir la fe, ¿no? Aunque me encantaría. Y en ese sentido creo que está más en escucharlo, descubrir qué es importante para ellos y yo tratar de acompañarlo y caminar con ellos en el descubrimiento de la belleza y la verdad que hay en las cosas que para ellos son importantes, ¿no? Eso como premisa de inicio en la pastoral. Pero, claro, es inevitable que yo lo que diga, lo que haga, no influya, o sea, en las cosas que yo diga o haga, no influya la historia y las cosas que a mí me han ayudado. Entonces, bueno, como decía al principio, la obra de Tolkien ha significado mucho para mí. Entonces, las cosas que yo expreso o digo están marcadas, ¿no?, por esta impronta tolkiana. Y yo quería, voy a señalar algunos aspectos de manera breve que creo que son importantes en lo que sería la enseñanza, por así decirlo, de la fe de la Iglesia en el mundo de hoy. Pero quería empezar con una frase que escribe Tolkien, que dice así: «Ele sila lumen omentielva». ¿Qué es esa frase? El saludo en élfico que los elfos, cuando un elfo se encuentra con otro, ¿no?, como el primer saludo ante una persona que te encuentra. ¿Y qué significa eso literalmente? Una estrella brilla sobre la hora de nuestro encuentro. O sea, para Tolkien, el encuentro con el otro, el encuentro con una persona, no es simplemente un gesto banal, un gesto carente de sentido y de significado, como puede pasar tantas veces en el mundo de hoy, ¿no?, donde las personas se convierten en medios, útiles, sin que brille o que resalte el valor absoluto de cada persona, ¿no? Entonces, en esta frase, como digo, resaltan estas dos cosas. Primero, que uno, cuando encuentra a otro, es una luz que ilumina el camino personal que uno hace. Y a mí me recordaba las estrellas, ¿no? Son siempre, en la literatura aparecen en muchas ocasiones, y en la obra de otro gran escritor y poeta, Dante Alighieri, en la obra de El infierno, el purgatorio y el paraíso, el final es que el hombre, una vez que ha pasado por todo el camino, ¿no?, del infierno, el purgatorio y el paraíso, ve la estrella, que son signos de la belleza y de la grandeza a la que el hombre está hecho, ¿no?, signo de la eternidad. Y por eso que Tolkien utilice la estrella como signo también del encuentro con la otra persona, hace referencia de la trascendencia y de la eternidad a la que está llamada ese encuentro, ¿no? Por eso cada encuentro con una persona tiene un valor
absoluto, ¿no? Totalizante, que hace referencia a la importancia que Tolkien daba a cada encuentro personal, ¿no? Con cada persona. Y bueno, una vez dicho esto, ahora voy a pasar a otro apartado que Tolkien, si me escuchara, diría, no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, porque Tolkien, como muy bien ha dicho Carlos, no utiliza su libro con un fin catequético o evangelizador, ¿no? Sino por eso tratar de proponer un mundo en el que uno se descubra a sí mismo, ¿no? Y a lo que está llamado. Entonces, y con toda la cuestión del mito, no hace Tolkien como Lewis, ¿no? Donde Aslan es Dios, la bruja el demonio, ¿no? No identifica cada personaje a una persona evangélica o a un pasaje evangélico, sino que todo está unido, mezclado y iluminado por el Evangelio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo voy a coger ahora la perspectiva de un especialista de Tolkien, que es Diego Blanco, que trata de profundizar en los libros de Tolkien con este fin catequético, ¿no? Pero que no es no era el fin por el que Tolkien escribía sus libros, sino que Tolkien lo hacía para crear mundos, ¿no? Porque era su pasión. Y ahí transmite la fe, ¿no? Pero no es como el fin inmediato que quiere explicar. Entonces, en eso, teniendo en cuenta esto, yo algunas de las cosas que he subrayado es, bueno, una cosa que ya decía Carlos, del valor de lo pequeño, son los pequeños, los más frágiles, los que de nadie espera nada de ellos, los que son capaces de cambiar el mundo, ¿no? Hasta el más pequeño es capaz de cambiar el mundo porque es libre, primero porque Dios nos ha creado libres, y porque Dios se fija en lo pequeño para abajar a los grandes de este mundo, ¿no? Después, otra cosa fundamental es la cuestión de la comunidad. No hay iglesia si no hay una comunidad viva de fieles que siguen a Cristo. Es una parte, no una parte segmentaria o no fragmentaria, no es una parte de la vida de la iglesia, sino que es constitutiva la dimensión comunitaria. Y en el Señor de los Anillos la comunidad aparece como el centro, ¿no? El centro de aquellos que comienzan esta aventura para luchar contra el mal y para que el bien reine y venza en este mundo. Por otro lado, la cuestión de la industrialización, ¿no? O sea, para Tolkien, la naturaleza es creación de Dios, ¿no? En este sentido es muy franciscano, y todo, o sea, toda la naturaleza es una belleza que habla del Creador. Y todo lo que trate de ocultarla, afearla, traicionarla, en este sentido está traicionando el diseño y el plan creador de Dios. Y por eso lo malo, por así decirlo, entre comillas, son aquellos que manejan la industria, ¿no? Por eso, para los que no hayan leído ni visto El Otro Anillo, hay un mago que se llama Saruman, que crea logros, construye industria para crear el mal, ¿no? Y entonces Tolkien, que está viviendo también esta evolución industrial, dice, estos cambios que nos hacen separarnos de la naturaleza, de la tierra, de la creación, dañan al hombre, están quitando una parte fundamental de quienes somos, ¿no? Y por eso la naturaleza tiene tanta importancia, ¿no? En toda su obra. Por otro lado, el valor de la fidelidad y de la amistad, tanto en la comunidad como en las relaciones, ¿no? De Sam y de Frodo, ¿no? Estos dos amigos
que casi realizan toda la aventura, se realzan valores que en nuestro mundo, a veces escasean, ¿no? Y que hablan de lo más profundo de para lo que estamos hechos, ¿no? Y de relaciones verdaderas que no se terminan porque uno no hace lo que yo quiero o porque de repente me ha llevado a la contra en alguna cosa, sino que están basadas en una verdad más grande que la unidad misma, ¿no?, de los dos. O por otro lado, la cuestión de la música, ¿no? A Tolkien también le encantaba la música y eso aparece en toda su obra, ¿no? Desde el principio de la creación, que comienza con un canto, con una música armoniosa, y también en la Iglesia la música y la belleza ocupan un factor fundamental. Una de las transmisoras más potentes de la verdad del Evangelio, por esta unidad de la que hablaba antes, de la verdad, el bien, la belleza y la unidad, una de las transmisoras de la verdad del Evangelio es la belleza, a través de la música que Dios ha creado y que a nosotros nos hace partícipes de esa música que suena en el cielo, ¿no? Y a la que todos estamos llamados. Bueno, todo esto son herramientas que realmente están al alcance de todos, ¿no? Estaba pensando en cómo decimos en todas las Eucaristías que es justo y necesario dar gracias siempre y en todo lugar. Cómo salta la responsabilidad que tenemos también ante todas estas herramientas, la música, la belleza, la respuesta a nuestra cultura, para producir obras desde lo que somos cada uno, ¿no? Sin tener que ser otra cosa, sin tener que pensar en quién tiene más o menos talento, sino simplemente en nuestra naturaleza está esta idea de la imagen de la semejanza y de cómo podemos compartir todo lo que recibimos de una u otra forma, ¿no? A través de la literatura, de la música, de la pintura. Y aquí que tenemos la suerte de tener en la mesa sentado un escritor, yo me pregunto, Rafa, si ya vamos a ir terminando para no cortar si hay alguna pregunta de alguien después, pero me parece importante, ¿no?, preguntarte como creador si tú crees que tus obras, en esta respuesta que entiendo que son a lo que cada uno recibe, se puede evangelizar de algún modo, ¿no? ¿Cómo manejas esta tensión entre valores como la esperanza, lo trascendente, con el realismo que predomina en tus obras? Bueno, pues yo pienso que sí, yo pienso que al final es lo que decía, ¿no? Cada uno aporta desde lo que es, y yo pienso que el escritor que vive la fe no evangeliza, como hemos dicho, ¿no? Un poco de Tolkien no es porque sea una literatura catequética, sino porque quiera, aunque no quiera, al final es un reflejo de lo que tú eres. Entonces, si vives la fe, de alguna manera queda en tu obra. Y es precioso cuando alguien que te ha leído te dice: oye, he visto este guiño, que a mí me parece que va hacia el corazón de Jesús, he visto esto, que creo que apunta hacia el Espíritu Santo, etc. Pero al final ya no solo lo que uno aporte como autor, hasta donde uno llega y a lo que llega en la obra, sino el poder del arte en general, ¿no? De la literatura, lo decía ya hace un momento, con la música, ¿no?, como vehículo para llegar al ministerio, ¿no? Entonces la literatura a mí me hace gracia cuando a lo mejor alguien me dice: yo es que solo leo novela histórica porque quiero saber sobre historia. Pues mira, yo no me fío de los escritores en general, pero mucho menos de un escritor hablando de historia. Yo no lo haría, yo compraría un ensayo, algo contrastado y tal. Entonces, ¿qué es lo que aporta fundamentalmente la literatura? La literatura, la buena literatura, como de la que estamos hablando hoy, lo que hace es que te conozcas mejor a ti mismo, que te hagas preguntas de quién eres y de cuál es tu lugar en el mundo. Una pregunta sobre quién eres tú y cuál es tu lugar en el mundo, al final siempre te va a acercar a la fe. De una manera confesional, o de una manera intuitiva, de una manera pública, de una manera privada, pero la magia de cualquier arte, y la literatura, como un arte eminentemente humano, a lo que te lleva a un conocimiento. Pero además un conocimiento que comparte. Lo que nosotros tenemos aquí, lo decía hace un momento Juan de, es la sensación de comunidad. Es decir, un libro que todos adoramos te lleva a sentirte parte de una comunidad.
una fe que compartimos te hace parte de una comunidad. Entonces, lo prodigioso de la literatura, y hombre, yo no me atrevo a decir si mi libro no, yo me quedo en un paso más humilde, me gustaría que transmitieran algo del misterio, me gustaría que transmitieran algo de la fe. Entonces, para no hablar de mi libro, que parecería feo, o promocionar alguno, pero vengan y lo compren, claro, eso, pero aparte, no hoy, sino mañana por la mañana, ¿no? Entonces, lo que sí me iba a permitir sugerir pues algunas lecturas que creo que pueden ser muy complementarias a la sesión de hoy, ¿no? Por ejemplo, y me da alegría porque, bueno, yo no he intervenido sobre Tolkien porque no me veía preparado para ello, pero me da mucha alegría encontrar en ello, que sí sabe mucho sobre Tolkien, esa idea que yo veía leyéndole, que le invito a que conozcan sobre ella, que es la ecoteología, ¿no? La ecoteología lo que hace es algo que nos parece tremendamente moderno, como la concienciación o la conciencia de preservar el mundo, al final tiene un componente cristiano total, ¿no? Es como el reino de Dios y la creación maravillosa de Dios, la misión de cualquier cristiano para obviamente conservarlo. Entonces hay muchos libros, yo por si quieren un poco comenzar con esto, hay un libro que se llama Hacia una ecoteología, que además de Victorino Pérez Prieto, que es, en fin, un manual de inicio, digamos, sobre la ecoteología. Creo que pueden encontrar muchas respuestas a cómo unir una inquietud de preservación de la naturaleza desde el cristianismo. Y también me permito recomendarle un autor que seguramente conocen, porque es muy popular, sobre todo porque lo veo muy complementario, aunque sea un estilo radicalmente distinto, por su biografía. Fue también un inglés que se convirtió al catolicismo, que es Chesterton, ¿no? En la editorial Encuentro lleva unos años con una cátedra que tiene inspiración cristiana, porque una cátedra está editando sus artículos. Si sus libros son interesantes, los del Padre Brown y todo esto, que son muy bonitos, son muy entrañables, en los artículos Chesterton te viene a explicar en cada uno de ellos por qué es un chollo total ser cristiano católico. O sea, solo son ventajas, ¿no? Entonces tú vas leyendo, además lo dice, bueno, Chesterton sabe que tenía un humor muy fino, que era una persona que llegaba a partir del humor a lo profundo y tal. Entonces, bueno, pues creo que es una lectura bastante complementaria a Tolkien. Muchas gracias. La verdad que ha sido un placer escuchar tantas personas sabias, ¿no? Y justo lo último que quería yo para cerrar, antes de abrir un turno de preguntas, es, bueno, reitero el agradecimiento a Ignacio Prieto, que nos ha convocado aquí a todos y ha sido el autor de todo esto. Y justo era, pues ya que estamos hablando de esto de responder y de crear, pero que primero no se nos olvide que tenemos que recibir, ¿no? Y precisamente por eso agradezco las recomendaciones de dónde nos podemos nutrir, porque se habla mucho de nutrición, ¿no? Si uno come sano, estará sano. Pues si uno se alimenta cultural y espiritualmente de contenido de calidad, pues la respuesta va a ser igual de saludable, ¿no? También a nivel espiritual, emocional, intelectual y cultural. Entonces voy a pedir también a Carlos y a Juan si podéis recomendarnos para cerrar un libro en el que uno, pues que nos podamos nutrir para luego pues poder responder agradecidamente, como decíamos antes. Yo voy a utilizar un momento de micrófono para decir una frase de Chesterton, que la he citado ahora porque me encanta, que él decía, claro, en su época todos los señores ingleses iban con su sombrero, iban a la iglesia, y cuando llegaban a la iglesia se quitaban el sombrero como signo de reverencia, ¿no? Ante el lugar sagrado donde el misterio desciende. Y entonces decía, el cristiano se quita el sombrero, no la cabeza. ¿Por qué decía eso? Porque efectivamente el cristiano es el que se pone delante de la presencia de Dios con reverencia y como delante del misterio de una grandeza que está delante de él. Pero no se quita la cabeza, es que no se quita la razón. O sea, porque si hemos hecho también este diálogo es porque el cristiano es también el que utiliza la razón para descubrir la verdad de su fe y el que da razones de su fe. Y bueno, es que me encanta esa frase, pero eso la digo mucho.
Y yo un libro que leí hace no mucho, que me encantó, que también, bueno, un escritor conocido, John Steinbeck, que se llama Al este del Edén, que es un libro fascinante de la historia de dos hermanos que trata sobre la cuestión del mal en el hombre y de la libertad. La libertad partiendo del relato del Génesis, no un libro bíblico, mucho menos una novela ambientada en la América del siglo XVIII, pero que relata la cuestión del pecado original, ¿no? La cuestión de la libertad del hombre de una manera alucinante, ¿no? Muy dura, pero preciosa. Bueno, pues hablando de Chesterton, hay una cita de Chesterton que yo cada vez que veo cosas como los terraplanistas o los que hacen todo tipo de ritos extraños, Chesterton decía: cuando los hombres dejen de creer en Dios, no pasarán a no creer en nada, sino que pasarán a creerse cualquier cosa. Entonces, mirando un poco a nuestro alrededor, creo que hay mucho de razón en eso, ¿no? Con respecto, es difícil recomendar libros. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Pues si no habéis leído El Señor del Anillo, leedlo. Y si lo habéis leído, releedlo. Porque si lo habéis leído más jóvenes o hace ya más años, volver a leer el libro, pues advierte cosas que no habéis visto antes, disfrutado de manera distinta, ver cosas. Si no habéis leído El Señor del Anillo, pues solamente os digo que lo leáis y que perseveréis, por lo menos hasta llegar a abril. Hasta llegar a abril, que son un poco duras, no leáis que sea abril, os prometo que el libro se pega. Hace poco estábamos hablando de un libro que se llama Dominio, y es un libro escrito por Tom Holland, que es un historiador, no es Spiderman. Entonces, y es un historiador que no es cristiano, que no es creyente, aunque yo creo que está intentando pensar algunas cosas. Y es un libro que habla de las raíces cristianas de Occidente y cómo muchas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor pues tienen una raíz profundamente cristiana, aunque creamos que no, incluso que creamos que suponen algo cristiano. Y también me gustaría recomendar una autora que me gusta mucho y que nadie conoce, que se llama Connie Willis, C-O-N-I-W-I-L-E-I-S, Connie Willis. Es una autora de ciencia ficción, es una autora cristiana, nuestra autora cristiana, y como Tolkien se nota en el sabor de la sopa. Yo recomendaría los libros, hay uno muy bueno que es el más exitoso suyo, que se llama El libro del día del juicio final, y es un libro, bueno, que escribe ciencia ficción, pero bueno, una ciencia ficción más poco ciencia ficción, una ciencia ficción muy pegada a la tierra, ¿no? Y otro se llama Tránsito, en inglés es Passage, y es un libro sobre qué ocurre después de la muerte. Y si tenéis ganas y tiempo de leerlo, pues yo os recomiendo ambos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos por estar aquí. Hemos estado hablando de Tolkien, ¿no? Un autor al que su fe, me permito señalar, que no le ahorró ningún sufrimiento en la vida, ¿no? Un huérfano, combatiente de guerra, pero que él entendió en su corazón que esta naturaleza creadora que se nos ha regalado y la plasmó generosamente, regalándonos a todos una obra de una profundidad infinita. Me permito terminar con una frase que dice que la naturaleza del hombre consiste en la relación con el misterio y no se conforma con que sea algo confuso, sino que quiere ver su rostro, ¿no? Esta inquietud que tenemos de búsqueda que nos lleve a crear, a regalar lo que somos de todas las formas que se nos dan, ¿no? De arte, pintura, lo que decía, literatura, y a poder reconocer cuando otros tienen ese don de compartirlo, como estamos haciendo ahora con Tolkien, que ojalá podamos hacer con algún que otro autor de vez en cuando. Muchísimas gracias y me gustaría, el tiempo que nos queda, que es verdad, nos hemos extendido un poquito de más, pero bueno, el tiempo que nos queda, me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, que se sienta libre para hacerla, a ver si humildemente podemos responder. O comentario o impresión del rato que hemos compartido.
Muchas gracias. Lo primero, ha sido realmente muy inspirador todo lo que habéis estado diciendo. Yo solo tengo una pregunta por curiosidad. La fe en la literatura desde Tolkien hasta la fe. Para mí la fe son muchas cosas. Y, o sea, yo sé que esto es un colegio cristiano y todo, pero ¿por qué está enfocado solamente en la fe cristiana? Hay muchas fes, muchísimas. Entonces, ¿por qué no hablar de más fes y solamente esa? Gracias. Yo voy a responder con una broma, si me lo permito. Hay una película, mi mujer lo sabe, que se llama Samuel Belén. Entonces, en Samuel Belén, que es una película de Paco Martínez Soria, hay una parroquia en la que montan un Belén para Navidad porque no tiene feligreses, entonces quieren atraer a la gente porque va a venir la televisión, ¿no? Entonces, como va a la televisión, todo el mundo se apunta. Es una parroquia súper comunista. Todo el mundo es muy comunista. Entonces, como va a ser televisión, pues todos los comunistas van allí. Y entonces uno le dice a otro, dice, pero bueno, tú vas a salir de cura, de sumo sacerdote, y ahí se dice sumo sacerdote. Dice, pero de otra religión, dice, hombre, no creo en la cristiana, que es la única verdadera, voy a creer en otra. Entonces, yo creo que en un colegio cristiano católico se habla de la iglesia, de la fe cristiana católica, porque es, para nosotros, es la única y verdadera. Entonces, con todo respeto a los demás, pero espiritualmente es la historia que hemos elegido, la fe que hemos elegido, la fe que hemos vivido. Con respecto Yo simplemente decir que o sea, el título tenía, o sea, la fe, también a la que se refiere es la fe de Tolkien, ¿no? Entonces, Tolkien era cristiano, por eso entiendo que hemos hablado de la fe cristiana, ¿no? Pero que en otro ámbito se podría hablar perfectamente de otra fe y es muy válido y justo, ¿no? Porque si nosotros justamente tenemos fe en Dios, creemos, y como dice el Concilio Vaticano II, que todo hombre y mujer de este mundo busca a Dios, ¿no? Y hay otros caminos también de búsqueda hacia la divinidad en tantas religiones que existen en nuestro mundo. Entonces, poder tener un diálogo también sobre eso es una cuestión muy interesante, ¿no? Pero bueno, hoy, como era la fe de Tolkien, ¿no? La fe y Tolkien, un poco se ha centrado en el cristianismo. Lo primero, muchas gracias porque he disfrutado del principio, ahora saltando un poquito. Tengo varias dudas. Una es si se podría hablar brevemente de impresiones del personaje de Tom Bombadil, que siempre me parece muy curioso, que es más perturbado por el anillo, vive ahí con la dama y nada más. Y luego, es que tengo un montón de preguntas. Un poco de impresión sobre el tecnicismo en la obra de Tolkien y cómo, a pesar de que es un Tolkien apoyó el tecnicismo, no puede eso sobrepasar lo que puede ser el Dharma o la búsqueda del sentido de la vida. Es que tengo muchas preguntas, pero mejor cortes ya. Pero yo creo que con Tom Bombadil lo mejor que se puede hacer es lo que hizo Peter Jackson, que es eliminarlo de la historia. Y te voy a responder por qué. A ver, cuando Tolkien escribe El Señor de los Anillos, Tolkien empieza a escribir El Señor de los Anillos porque él ha tenido un libro de mucho éxito, que es El Hobbit. Entonces, la empresa editorial, Allen Amway, le dice, escríbeme otra segunda parte del Hobbit, que con esto nos forramos. Y entonces Tolkien se pone a escribir la segunda parte del Hobbit. Pasan 15 años. Y a los 15 años le lleva un libro así, porque no eran 3 tomos, y dijeron, coño, tú vamos a publicarlo en 3 tomos, que si no, no hay manera de... Le lleva un libro así de golpe. Entonces, cuando Tolkien empieza a escribir El Señor de los Anillos, Tolkien no tiene muy claro hacia dónde va la historia. Por eso digo perseverar hasta abril. Porque si pensáis que la historia va a una parte, porque Tolkien no sabe dónde va la historia cuando está escribiendo esa primera parte. Entonces, él empieza a traer elementos de historias que le contaba a su niño. Entonces, Tom Bombadil es el nombre de un muñeco que tenía
a uno de sus niños y hay unas poesías y unas historias que escribe sobre él, entonces lo mete ahí. Desde el punto de vista de la coherencia de la obra, pues Tomo Madero es una especie de genio de la naturaleza. Cuando genio quiere decir una especie de espíritu de la naturaleza, una especie de personificación de la naturaleza, personificación de la tierra, ¿no? Entonces por eso no está sometido al anillo, ¿no? Pero es una historia muy rara, como la del hombre sauce, como los tumularios, todas esas cosas que pasan hasta que llega Abril, es Tolkien dando vueltas sin saber hacia dónde va la historia, hasta que llega Abril y aparece Aragorn. Y entonces dice, porque quiero ver por aquí, por el heredero de Isildur. Entonces a partir de ahí continúa con todo. La respuesta corta es que yo creo que Tolkien no tiene muy claro que era todo compadre. Y la segunda ya la de... No sé si puedes repetir la pregunta, es que no la he entendido bien. Sí, un poco otra opinión sobre el tecnicismo que se aprecia en Tolkien, por ejemplo, con Saruman y la tecnificación creando Uruk-hai, y por otro lado, pues Gandalf, que tiene que escuchar la voz divina, el tecnicismo no tiene por qué estar en contra del propósito de la vida. No sé si me explico o vuelvo a decir, Sí, entiendo un poco lo que ha hablado del peligro del que hablaba Tolkien, de la industrialización, ¿no? O sea, de la tecnificación un poco de todas las cosas, ¿no? O sea, Tolkien, que vive en esta sociedad industrializada, que ve el peligro de... No entiendo yo, vamos, no sé, también esto es la interpretación de lo que yo creo de Tolkien, o de lo que yo creo que es mejor. O sea, no porque en sí la tecnificación, la industrialización sea un mal en sí mismo, que no lo es, ¿no? O sea, el progreso siempre es un bien. Pero cuando rompe los lazos humanos, por así decirlo, o rompe la estructura fundamental de lo que es la persona, como estamos viendo, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Que son una herramienta y una ayuda para estar conectados y estar unidos, pero a veces lo que hacen es quitarnos tiempo para realmente estar presentes delante de los otros, ¿no? Y tener relaciones verdaderas con los que nos encontramos, ¿no? Donde uno está presente completamente y no distraído por mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que Tolkien en esta lucha, ¿no? Entre Saruman y Gandalf, ¿no? O sea, aparece como este mal, ¿no? De la, entre comillas, industrialización, y sin embargo en Gandalf, que tiene tanto trato con él y especialmente Radagast, ¿no? El otro mago también, que tiene tanta unión con la naturaleza, ¿no? Que habla con los animales, que vive con ellos, o Gandalf, que es capaz también de hablar con la águila y que le ayuden, ¿no? En la misión que se le encomienda. Pero bueno, no sé si he respondido bien a la pregunta. Si hay una cosa con respecto a la literatura de autor literario, es que Tolkien es un autor literario. Entonces, Tolkien lo que hace es escribir un libro que nos puede gustar, disfrutar, estar dentro de él, pero a veces pedimos a los autores literarios aquellas cosas que no nos pueden dar. Tolkien no era un político, Tolkien no era un economista, Tolkien odiaba las máquinas. O sea, Tolkien odiaba las autopistas. Tolkien aprendió a conducir y creo que era un peligro. Cuando iba con el coche y decía tenía que apartarse. Entonces, Tolkien no se le puede presentar como un modelo, o él no presenta un modelo para la sociedad. Entonces, para él la máquina es todo lo malo. De hecho, lo que dice de los orcos es que los orcos tenían máquinas. Quien no tiene máquinas son los elfos. Los elfos lo que tienen es magia. Entonces, y la magia es una capacidad de Entonces, sí, Tolkien odiaba la máquina. Y odiaba la máquina porque había visto como su amada Inglaterra había sido pervertida, destruida, arrasada por la máquina. Pero bueno, eso no quiere decir que nosotros tengamos que coger los coches y estar ¡la carga!
cuando conducimos. A veces confundimos o nos gustan tanto determinados autores que creemos que pueden ser modelos de actuación o que son aquellos que no son. No son. Tolkien no era un filósofo, ni era un político, ni era un economista, ni entre su intención estaba proponer un sistema político, porque el sistema político que proponía Tolkien, no sé si lo conocéis, era la monarquía anárquica. O sea, lo que Tolkien odiaba, también otra cosa que odiaba Tolkien era a los funcionarios. Eso es una cosa que odiaba. Y que la gente fuera recogiendo impuestos es una cosa que también le iba a faltar. Pero claro, él era muchas cosas como una mente de otro tiempo trasplantado al siglo XX. Entonces, había cosas que le horrorizaban. Y era así. Era muy bien para él. Creo que tenemos tiempo para una más. Si hay alguien por ahí que se haya quedado con alguna inquietud. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por esta charla amena y tan exhaustiva, tanto desde un punto de vista literario como evangelizador y cristiano. En ese sentido, yo quería un poco plantear cómo podemos afrontar la lectura, o la lectura en este caso, tanto de la obra tolkiana como de la obra bíblica. Yo me gusta mucho la comparativa del Silmarillion en el Antiguo Testamento y a partir de ahí empezamos con el Nuevo Testamento. Sin embargo, yo creo que la mayoría del público, y en mi caso fue así, conocimos primero ese Nuevo Testamento, ese Señor del Anillo, ese Hobbit, y eso nos llevó a más. Para mí, no entiendo el Señor del Anillo si no he leído el Silmarillion. Esa cosmología, ese inicio, esa creación, es lo que me planta a mí la base de luego todo el conjunto de la obra de Tolkien. Y en ese sentido, trasladándonos a la obra bíblica, creo que hay una similitud enorme. Yo no concibo leerme el Nuevo Testamento sin la base del Antiguo Testamento. De hecho, me encanta mucho más, lo siento, el Antiguo Testamento más que el Nuevo, ¿no? El Nuevo, digamos, lo tenemos hasta en la sopa, ¿no? La Semana Santa, la película, la Eucaristía todos los domingos. Sin embargo, el Antiguo Testamento está ahí con una cantidad de enseñanza brutal que ya digo, a mí me gusta mucho compararlo con el Silmarillion. Quería preguntaros, vosotros desde vuestro punto de vista, tanto desde el punto de vista tolkiano como eclesiástico, ¿qué opináis al respecto? ¿Cómo abordaríais esa lectura? La manera en que, hablando de Antiguo y Nuevo Testamento, si lo tuviéramos que reflejar la literatura, simplificando muchísimo, obviamente, el Antiguo Testamento sobre todo se basa en entender el mundo, mientras que el Nuevo Testamento al final es entender al hombre, entender al humano, ¿no? La forma de verlo. Entonces, nos atrae del Antiguo Testamento cómo se nos puede explicar, pues desde cómo nace el mundo y cómo se concibe, hasta cómo está, digamos, conformado en lo que es, pero el Nuevo Testamento lo que nos aporta es obviamente el testimonio de salvación, el testimonio de salvación que al final nos lleva al conocimiento propio. Entonces, todas aquellas obras, tal y como yo lo veo, y esto yo creo que hay un artículo precioso, ¿no? Todas aquellas obras que hacen que nos entendamos mejor a nosotros mismos estarían siempre más cerca del Nuevo Testamento. Mientras que aquellas que nos hacen entender el mundo estarían más cerca del Antiguo Testamento. No sé si ha sido una respuesta muy poética, un poco concreta, muy de escritor, por eso no fui ahí, no compré la verdad. Iba a decir una cosa muy breve de la similitud del Antiguo Testamento con el mundo de Tolkien, la Edad Media, es que Tolkien concibe que el mundo de la Edad Media es anterior a la encarnación del Verbo. O sea, el mundo que él crea no ha conocido al Salvador. O sea, la encarnación del Hijo de Dios que trae la salvación al mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay como cierta similitud, ¿no? Porque son historias que hablan de la búsqueda del hombre, de la trascendencia, ¿no? Pero eso, el mundo de Tolkien es previo a la encarnación. Muy
muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer de forma especial al Colegio Santo Tomás de Villanueva. ¿Queda una? Vale. Perdón. No, quiero brevísimo. Solo quiero felicitar a la mesa y a los que habéis organizado esta tarde tan interesante, sobre todo por un detalle. Creo que el auditorio está claro que está lleno de tolkianos y creo que es muy meritorio haberle llegado también a los que no lo somos. Entonces creo que eso es una cosa muy especial que habéis conseguido. Y quería comentar, al propósito de lo que has dicho tú, que hay una cita de Gane, que no es exactamente así, Gane, teólogo del Concilio Vaticano II, ¿no? Seguramente nosotros me la, Carlos probablemente me la corregirá, pero que viene a decir que cuando alguien se toma su vida en serio, ha conocido, está cerca de Dios, llámele como le llame. Entonces, creo que te ha respondido al tema de la fe de esta tarde, cómo se ha enfocado, o de Tolkien, solo desde el punto de vista cristiano, pero a mí que no soy tolkiana, podría haberlo leído con más escepticismo, quizá desde otra visión menos centrada en solo el cristianismo, sino en que te puede evocar otras cosas que quizás sean más universales. Eso era mi comentario. Gracias. Disculpa porque me he puesto como cuando le quito a los chavales los exámenes en clase, que desde primero la hora me he metido mucho en el papel de moderadora y bueno, ya se nos acaba el tiempo. Desde luego lo ideal es quedarnos con ganas de más, ¿no? Porque para saber que hay mucha conversación que poner sobre la mesa, que seguimos teniendo esta inquietud. Me quedo también con la idea que decía Rafa de no pedirle a los artistas que sean filósofos, teólogos, políticos, sino que sean personas y que pongan el corazón en lo que hacen y el deseo de compartirlo. Muchísimas gracias, decía, al Colegio Santo Tomás de Villanueva, en el que los que estamos aquí sentados hemos pasado muchas horas y hemos puesto mucho corazón y lo llevamos dentro también, que eso no se pierde. Gracias a Ignacio de nuevo que nos ha embarcado en esta locura y yo se lo agradezco profundamente. Y gracias a cada uno que está aquí y que aporta. Gracias también a Manu por los medios técnicos y a Juan y a Carlos y a Rafa por prestarnos su sabiduría, su tiempo y sobre todo su compañía. Así que nada, muchísimas gracias y encantada de